rabinismo es? ¿En la ley o antes de la ley? Este grupo determinado de rabanos, que no son rabinos, pero un rabino real y una persona que conoce el hebraísmo, nunca te va a decir a ti que el diezmo es de la ley. No sea incoherente, no seamos hipócritas, doble morales, ni tampoco le añadamos a la palabra donde no va. Un problema garrafal que tendrían que explicarme estos machistas que dicen que la mujer no puede pastorear. Profetiza y juez en Israel. No es recomendable que una persona soltera pastoree. El trabajo del buen pastor es ir a la casa de la oveja, sentarse con la oveja y observarla. Mira, Abashama. Entonces la vara no es para golpear. Shakima, Soa. Por eso hay pastores que han utilizado la vara contra sus ovejas, cuando la vara se utiliza contra el lobo. La vara en la mano del pastor debe producir aliento. ¿Cómo así? Que la corrección del pastor no produce descarriamiento, que la disciplina del pastor no produce destrucción ni tristeza. Cuando estoy conectado en lo que es mi propósito, en lo que es mi llamado, los miembros de la iglesia son mis hijas, los miembros de la iglesia son mis hijos. Yo no voy a mirar a una miembro de la iglesia de manera incoherente o indecorosa, porque ninguna miembro de mi iglesia me motiva, porque yo soy su papá. Así es. Y si un pastor, una miembro de esa iglesia le motiva, también le puede motivar una hija. La oración de las 3 de la madrugada, la oración de las 6 de la mañana, la oración de las 3 de la tarde, la oración de las 6 de la tarde. Cuando el pastor conecta esas 4 dimensiones, nada se le escapa. Yo estoy hablando de aquellos que aman las ovejas, que son muy poco valorados, porque los pastores reales sufren, porque están acostumbrados a pelear, a golpear por el territorio. En un momento determinado se te va a empantar. Cuídala, protégela, no la saque de la iglesia, involúcrala, ayúdala, pero no lo dejes solo con las ovejas. Escuchen esto, pastores, no agarren a una cabra y le den un liderazgo como ovejas. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. No, es que tú tienes que entender que existía todavía el templo en Jerusalén. O sea, si existía el templo de Jerusalén, ¿cómo los discípulos pueden tomar diezmo? No pueden, porque entonces violarían lo que se dice en el diezmo. Tenían que hacerlo y era obligatorio y es digno. Pastores, escuchar, porque no podemos enseñar las cosas por enseñar. Malaquías 3:10 no habla con la iglesia. Dios bendiga y Dios guarde a toda esa gente bella y hermosa de esta familia de nuestra plataforma Uno con Dios para Bendición Vida. Señores, eres muy bienvenido a nuestro segmento Conectado con Propósito. Hoy no estoy solo en la cabina. Yo tengo un invitado especial, un hombre de Dios, un guerrero, un pastor, un maestro. También Dios lo mueve en la parte del evangelismo, un hombre de Dios que está aquí con nosotros. Pues así que prepárate, viene una palabra poderosa de parte del Señor para tu vida a través de una entrevista con este pastor. Gloria al Señor. Amén. Así que Él con Dios y con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, amado. Amén, amado. Shalom, brajot. Amén. Muy bienvenido a nuestro canal. Amén. Que la paz del Eterno sea con cada una de las personas que nos están visualizando en este canal, que está impactando vidas, y para mí es un honor poder estar aquí. Y ojo, oye lo que dice este canal, uno con Dios. O sea, eso es algo poderosísimo, hermano. Aleluya. Porque ser uno con Dios no es algo común. Uno. Hubo un hombre de Dios que dijo que si su presencia no iría con él no se movería. Wow. O sea, ser uno con Dios significa que todo lo que tú vas a hacer o donde quiera que te vas a mover es porque el Señor se moverá contigo y tú te moverás con Él. O sea, si la nube no se mueve, tú no te mueves. Ser uno con Dios significa que tú amas lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Sé que este canal tiene un tremendo tema, o sea, eso está tremendo. Uno con Dios. Amén. Gloria al Señor. Mi gente, si todavía usted no se ha suscrito, hágalo. Este es el tiempo de hacerlo. Suscríbete, dale like y comenta y comparte los contenidos. Amén. Gloria al Señor. Pues yo quisiera dejar al pastor para que nos deleite con una lectura de la palabra, antes entonces de iniciar con lo que es la entrevista. Amén. Bueno, yo voy a recitar este texto bíblico. Amén. Que se encuentra en el libro, para mí uno de los
texto que más me agrada, que es el Salmo 23. La mayoría de las personas lo recitan, pero no lo entienden. Wow. Quien está escribiendo este salmo es David. Y David es una persona que tiene valor moral para poder hablar acerca de este tema que él dice en este pasaje. Él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto está bien profundo porque David es una persona que sabe de ovejas, sí, y sabe lo que es ser un pastor también. Entonces David está diciendo: yo no soy una cabra, soy una oveja. Dependo enteramente de Hashem Adonai, y Él me va a pastorear, Él me va a guiar, Él me va a llevar a lugares de pasto fresco. O sea que David tiene propiedad para poder hablar acerca de un pastor. Y la mayoría de las personas sabe que es pastor y que ha estudiado lo que es un pastor, sabe lo difícil que es pastorear ovejas. Es fácil pastorear en la ciudad, wow, es fácil pastorear a donde hay pasto, pero sabe lo difícil que es pastorear una oveja en medio de manada de lobo, en medio del desierto, en el frío invierno, donde tú tienes que buscarle pasto, donde escasea el pasto. Wow. O sea, él está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú tienes a Dios como tu baluarte, cuando tú tienes a Dios como tu estandarte, cuando tienes a Dios como el único y soberano en tu vida, el que transforma, el que te capacita, el que te guía, entonces absolutamente nada te faltará. Este texto es muy profundo. Amén. Porque acá está diciendo: si Jehová me guía. Hay gente que lo recita pero no lo entiende, porque ser pastor es algo profundo, pero ser una oveja es más profundo. Wow. Porque las ovejas no tienen la capacidad de defensa, necesita quien la defienda. Entonces una persona que dice que Jehová es su pastor y se defiende, entonces no emula lo que es una oveja. O sea, no concatena, no concuerda con la palabra oveja. Una oveja es alguien que se deja guiar, es alguien que se deja enseñar, capacitar, y es mansa porque no tiene cuerno. Alábale que vive. Es decir, que no tiene cómo defenderse. No tiene, o sea, y por eso necesita con urgencia al pastor. Por eso cuando un pastor es real, es el que cuida las ovejas. Jesús le dice a Pedro: si me ama, no le dice sé santo. Si me ama, no le dice congrégate. Si me ama, no le dice sé evangelista. Le dice: si me ama, apacienta mis ovejas. Wow. Apacienta mis corderos. Porque el deseo dentro del corazón de Mashiach era que el que él dejó como pastor de este grupo cuidase, salvaguardase a las ovejas. Entonces, cuando nosotros entendemos el propósito por el cual fuimos llamados, porque hay personas que dicen que son pastores, pero es por la lana y la leche. Pastor, usted está metiendo profundo. Y la carne. Porque está metido demasiado profundo. Entonces, no es lo mismo ser un pastor de oveja, de una oveja que te duela, a ser pastor de oveja por salario. Entonces, el asalariado no le importa las ovejas, pero aquel que es dueño de las ovejas, que vio nacer esa oveja. Wow. Por eso a David, cuando vienen a hablarle, yo siento a Dios, cuando viene este profeta a hablarle a David, cuando viene este profeta, y disculpe que tome este espacio, pero es que hay una unción acá, y hay personas que el Señor va a extrapolar a otra dimensión, y necesito dimensionarte hoy. Quiero que entienda, mira, cuando Dios va a hablarle a David, utiliza un profeta, y este profeta va a la presencia de David cuando peca con Betsabé, y lo primero que el profeta le presenta es una oveja siendo cuidada por su Señor. Le está haciendo entender a David, le está haciendo recordar a David dónde él estaba. Wow. ¿Quién era David? Porque cuando tú le presentas a David a una oveja, ya David sabe lo que significa, porque él estaba acostumbrado a pastorear ovejas. Por ende, David sabe de qué se está hablando. Cuando el profeta viene a donde David, lo primero que hace el profeta es presentarle un hombre que tiene una única oveja y que es molestado por uno que sí tenía más. O sea, le hace entender a David: vuelve a tu principio, mira lo que significa esto. Dios le está haciendo entender a David: cuando tú eras una simple ovejita, cuando eras un simple pastor, yo te miré. Y cuando el rico quería dañarte, que el rico era Saúl, que te perseguía, yo te cuidé, pero tú no, tú mataste
Wow. Entonces, David sabe lo que significa tener una oveja tranquila ahí en el brazo y en el regazo. Sí, sí. Por eso, wow, Dios aleluya. Por eso hay pastores que sufrimos cuando tenemos nuestras ovejas en el regazo y viene un lobo, aleluya. Viene una persona a matarlo, a destruirlo. Cuando alguien está pasando, ahora mismo hay mucho problema de depresión. Ahora mismo hay mucho problema tremendo en la iglesia. Pero si hay un pastor, amén. Hay varias cosas. Y discúlpeme, ay padre, pero es que esto está bueno acá. La oveja no tiene mano para poder tocarse la cabeza. Algunas veces las ovejas se hieren y viene un animal, una mosca del desierto y le introduce larvas. Y esa oveja, en medio de esa situación difícil, esa oveja en medio de esa situación caótica, empieza a correr y a comportarse de una manera extraña como nunca se comportaba. El pastor va a decir, es rebelde. No, la oveja nunca tiene esa capacidad de ser rebelde. El problema es que la oveja tiene una larva interna que le está dañando. Yo vengo a hablarle a pastores que tienen ovejas en su congregación, que eran diezmadoras, buena oveja, siempre se congregaban, pero hoy esa oveja, oh gloria a Dios, está pasando por una situación caótica, una situación difícil, y usted la ve y usted dice, pero es que ella es rebelde. No, no es rebelde, es que tiene una larva que le está haciendo la guerra. Wow. Tiene un pensamiento que le está haciendo la guerra, tiene una batalla que le está haciendo la guerra, tiene algo que se está levantando en contra de la oveja. Yo vengo a hablarle a los pastores, a los líderes, a los hombres y mujeres de Dios que me escuchan. Él no es rebelde, es una larva, es un pensamiento, es algo que dio, es algo que sintió, que lo ha llevado y lo está acorralando. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Pues David lo dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosada. ¿Por qué dice que su copa está rebosada? Porque está siendo perseguido por un Saúl, está siendo perseguido por un carroñero, Shama, está siendo perseguido por un lobo rapaz vestido de oveja, está siendo está metiéndose en la cueva de Adulán, escondiéndose de quien debería protegerlo. Yo no sé si me está entendiendo. Quien debería proteger a David era Saúl, porque era su rey y su pastor. Sí. Hay gente que están corriendo por sus propios pastores. Hay gente que están escondiéndose de sus propios líderes, porque se le olvidó, bendito sea el Señor, quién eres, oveja. Entonces dice las escrituras, amén, unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué con aceite? La mayoría de las personas no entiende eso. ¿Por qué con aceite? Porque el pastor andaba con un cuerno y en ese cuerno él tenía un aceite. Ese aceite era un ungüento. Este ungüento curativo tenía diferentes tipos de situaciones y estaba mezclado con diferentes tipos de especias que cuando se le ponía a la oveja mataba la larva. La oveja no es así. El pastor tiene que mirar, observar su oveja, pero ella no es así. Ella no es rebelde. Tiene que haber alguien que le contó algo. Tiene que haber algo que le pasó. Alguna situación tiene, porque esa oveja no actúa así. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? Correr de una vez, no señalar, no acusar, no agarrar el altar para atacar a la oveja. El trabajo del buen pastor es ir a la casa de la oveja, sentarse con la oveja y observarla. Mírala, mírala, obsérvala, habla con ella, que ella se abra contigo, porque las ovejas siempre se abrirán con los pastores. Sí. Las ovejas que tienen, las ovejas siempre. El pastor es el padre espiritual, no es el jefe de la iglesia. Entonces, cuando el pastor permite que la oveja pueda conversar con él, dice que David dice que él mataba el oso y a una oveja muerta él se la llevaba. Mataba el lobo, mataba lo que viniera en contra de sus ovejas, aunque estuviera muerta la oveja. Ojo con esto, aunque la oveja esté descarriada, sigue siendo el pastor. Yo tengo personas ahí en Boca Chica que están descarriadas y me llaman mi pastor. Personas que se me fueron de la congregación y se están congregando en otro lado y yo sigo siendo su pastor. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona se vaya no dejo de ser su pastor. Así es. Debo seguir comportándome como su pastor. Porque hay gente que la gente se va y cometemos el error de tratarlo mal porque se fue. Pero ¿qué pasa con esa oveja? Esa es tu oveja. Y no deja de serlo, no importa dónde se congregue, tú sigues siendo su pastor. Por eso, esto del pastor y tocar este texto específicamente nos hace entender que el pastor debe estar preparado. Número uno, con una vara. La vara no es para las ovejas. Quiero que me entiendan. La vara no es para golpear la oveja. La vara no es para destruir la oveja.
La vara es para guiarla, para reposicionarla. Para la palabra corregir es volver a meter en el camino correcto. O sea, no corregir no es golpear, Shama. Entonces la vara no es para golpear. Shakima, Soa. Por eso hay pastores que han utilizado la vara contra sus ovejas, cuando la vara se utiliza contra el lobo. Aquí, la vara es contra los leones, la vara es contra el lobo. Yo siento a Dios. La vara es contra las alimañas que vienen contra tu oveja. La vara no es para la oveja. La oveja, oh gloria al Señor, debe sentir en la vara y en el callado aliento. No están aquí. Alguien tiene que gritar en su casa, aleluya. La vara en la mano del pastor debe producir aliento. ¿Cómo así? Que la corrección del pastor no produce descarriamiento, que la disciplina del pastor no produce destrucción ni tristeza, ningún tipo de situaciones caóticas. No, la disciplina del pastor produce aliento, porque no es una disciplina de destrucción, no es una persecución, no es un Saúl que está ahí, es un David, pero no es un David viejo que se puso a mirar a Betsabé, es un David nuevo que pastoreaba ovejas, porque hay dos David. Hay un David conectado y un David descuidado. Por eso hay muchos pastores que empezaron en el espíritu, para hoy están en la carne. Y no es que no son hombres de Dios, es que están desconectados, están en el palacio cuando tendrían que estar en la guerra. Entonces, cuando yo me desconecto, cuando yo estoy en paz, en medio de guerra, entonces voy a estar mirando fardas, voy a estar mirando mujeres, voy a estar chateando con gente equivocada, porque estoy desconectado. Cuando estoy conectado en lo que es mi propósito, en lo que es mi llamado, las miembros de la iglesia son mis hijas, los miembros de la iglesia son mis hijos. Yo no voy a mirar a una miembro de la iglesia de manera incoherente o indecorosa, porque ninguna miembro de mi iglesia me motiva, porque yo soy su papá. Así es. Y si un pastor, una miembro de esa iglesia le motiva, también le puede motivar una hija. O sea, esa es la profundo aquí. Sí, Ese pastor se está metiendo en una profundidad, mire, donde hay que ponerse el traje de buzo. esa es la capacidad del pastor. Entonces el callado es para guiar, pero el pastor no solamente anda con el callado, anda con un saquito pastoril, y dentro de ese saco pastoril anda con piedra. ¿Por qué la piedra? Porque si el lobo está lejos, si la alimaña, lo que quiere atacar a tu oveja, está lejos, entonces tú necesitas algo que pueda alcanzarlo. Entonces este pastor tiene una onda. ¿Para qué? Para darle al lobo desde lejos, para darle al león lo que venga desde lejos. ¡Pum! Y practica eso. Por eso Párate ahí. Entonces, cuando David llegó en el campo de la batalla, iba a enfrentar a Goliat. Usted me está diciendo lo que pasó con David. David hizo algo que ya él sabía hacer. Claro, porque él vio a ese tipo como un lobo, como un oso, como alguien que está en contra de las ovejas. David ahí no entró como peleador ni como rey, él entró como pastor de ovejas. Cuando él entra, lo primero que agarra es que busca piedra lisa para poder atacar a su enemigo de lejos, no se le acerca. ¿Por qué? Porque esa es la dimensión del pastor. El pastor ve de lejos. El pastor no espera que se acerque el enemigo a destruir su iglesia. El pastor desde lejos, desde la oración de las 3 de la madrugada, la oración de las 6 de la mañana, la oración de las 3 de la tarde, la oración de las 6 de la tarde. Cuando el pastor conecta esas 4 dimensiones, nada se le escapa. Todo está abierto para él. Cuando el pastor está dimensionado y la base bíblica, cuando el pastor no es ChatGPT, porque los pastores hoy son ChatGPT, todos los de ellos lo buscan en ChatGPT, no buscan revelación de rodillas ni en Biblia. El pastor que tiene Biblia, que tiene conexión, que tiene intimidad con Hashem Adonai, este pastor produce algo dentro que la gente aún fuera del país, señores, hay algo tan poderoso que tú no necesitas viajar para tú viajar. Porque la unción que tú tienes se extrapola, viaja, te dimensiona. Hay gente que te conoce, hay gente que te conoce por el espíritu y nunca te han visto face to face, cara a cara.
porque que la unción te hace internacional. Así es. Porque la unción hace que la gente sueñe contigo. Entonces, cuando tú tienes el llamado pastoral real, no estoy hablando de los enganchados, no estoy hablando de los asalariados, no estoy hablando de aquellos que no importan las ovejas, yo estoy hablando de aquellos que aman las ovejas, que son muy poco valorados, porque los pastores reales sufren. Los pastores reales, cuando un miembro se va, lo lloran. Cuando un miembro está mal, ellos se sienten mal. Hay pastores que se quitan la comida de la boca para dárselo a los miembros. Hay pastores que saben manejar el asunto del diezmo y la ofrenda y no lo tocan y siempre le están acusando de que lo tocan. O sea, hay pastores buenos, hay hombres de Dios que están pagando un precio, hay hombres de Dios que están dándolo todo por el todo. Esos pastores buenos, pues lamentablemente tienen ovejas que tienen cacho. Entonces no es oveja, alábale que él vive. Cuando un pastor tiene a alguien que tiene cacho, no es oveja, tú estás pastoreando cabra y la cabra destruye la oveja. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a pelear, a golpear por territorio. Porque tienen con qué defenderse. Por eso cuando el pastor tiene que visualizar, o tú tienes cabra o tienes oveja. Entonces, pastor, cuando aparezca una cabra en medio de las ovejas, ¿qué debería hacer el pastor? Bueno, cuando a ti te aparece una cabra en medio de las ovejas, tienes que tener mucho cuidado. Mira por qué. O le quitas los cachos a la cabra. Escuché, le quitas los cachos a la cabra. Sí. Alábale que él vive. Y tratas de, no la aísle tanto, pero trata de no mantenerla con las ovejas, porque aunque no tenga cacho, sigue teniendo la actitud. Sí. Entonces, no se le puede cambiar de mentalidad, porque tú no puedes hacer que una oveja sea cabra, y muy difícil que tú hagas que una cabra sea oveja. Entonces, Porque es su naturaleza. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la cabra? ¿La vamos a matar? No. ¿La vamos a aislar? Tampoco. Vamos a tratarla como es. ¿Cómo es? Como cabra. Sabemos que esa cabra se defiende. Sí. Tú no la puedes botar de la iglesia, tú sabes que cabra y ya. No sé si me entiendes. Tú sabes que a pesar de que tú hagas lo que hagas, por más que tú le enseñes, por más que es rebelde, es su naturaleza, es rebelde, es así. Pero aparte de que sea rebelde, tiene ministerio, porque hay cabras con ministerio. Pero usted no cree que al tiempo esa oveja esa cabra puede amansarse y comportarse como oveja. Puede ser, si se reúne con ovejas. Como ovejas. Pero para eso el pastor tiene que tener un nivel de paciencia para poder llevar a esa cabra a comportarse, pero seguirá siendo cabra. No sé si usted me entiende, porque quiero que usted me entienda algo, que hay ciertas naturalezas que no cambian, porque es su naturaleza. En un momento determinado se te va a espantar, pero trátala como lo que es. O sea, cuídala, protégela, no la saque de la iglesia, involúcrala, ayúdala, pero no lo dejes solo con las ovejas. Sí, no. O sea, no le dejes, escucha, perdóname aquí, no agarre una cabra y la ponga como oveja, porque es que de una manera u otra su naturaleza va a salir. Escuchen esto, pastores, no agarren a una cabra y le den un liderazgo como ovejas. Mejor pongan la cabra con bueyes. Dios Padre. Ahora vamos a explicar esto, porque entonces el buey es más grande que la cabra. ¿Cómo vamos a poner una cabra con buey? Pues vamos a explicar esto. Estamos hablando ya de actitudes. Sí. Hay cristianos que son ovejas, pero en un momento determinado se convierten en bueyes. ¿En bueyes? Sí, claro. No había escuchado eso. Yo no había escuchado eso. Debe darte esa ahora. El buey trilla, las ovejas no trillan, porque las ovejas no trabajan. Producen leche, lana y carne, pero no trabajan. No. Pero siempre un pastor necesita buey en la iglesia, Sí, lo que trabaja. porque los bueyes son los que trabajan y sustentan el ministerio. Son los bueyes que amplían el ministerio. Por eso cuando tú tienes buey en la iglesia, tú tampoco lo puedes dejar con la oveja. Los bueyes no pueden estar con las ovejas. ¿Por qué? Porque si tienes muchos bueyes en la iglesia, los bueyes lo que van a hacer es pisarte. No es que son malos los bueyes, es que su naturaleza no es estar con ovejas. Los bueyes representan líderes,
profetas, evangelistas. Tú no puedes tener sentado ahí en la iglesia. Yo le dije a mi gente que íbamos a tan profundo, yo le estoy diciendo. Si tú tienes profetas, evangelistas, pastores ya formados, ¿qué tú haces con ese grupo pastoral ahí? Porque tú lo que quieres tener una iglesia llena. ¿Por qué tú no agarras a ese pastor y lo pones a pastorear en un campo blanco? Entonces hay situaciones que tú estás viviendo dentro de la iglesia que es por tu culpa, porque tú no sabes reconocer, tú eres un balaguerista, que eres como Balaguer, y discúlpeme la expresión, pero es así, que él era el único líder. Después de que Balaguer murió, ¿dónde están los líderes del partido? Así pasa en muchas congregaciones, que hay personas que son solo ellos y no forjan líderes, y cuando ellos mueren se les dañó la visión. Escucha esto que es profundo. Murió, a mí nadie me diga a mí, este muchacho no fue tan exitoso como debería ser. Entonces va a preguntar, ¿cuál? Eliseo. ¿No dejó un líder? ¿No dejó un sucesor? Entonces hay muchas personas que no dejan sucesores. Hay pastores que son ellos, que son bombones, que ellos batean, predican, profetizan, hacen todo, y en todo quieren estar y no ceden, no permiten que las personas se desarrollen en su congregación y tengan la capacidad de desarrollo. Y cuando ya una persona tú ves que ya está desarrollada, prepárala, analízala, ayúdala y envíala. Entonces, si tú tienes esos bueyes ahí que no están trillando, el buey necesita un potrero. Sí. El buey necesita un potrero. Entonces, ¿qué hacen los bueyes? Trillan, hacen que usted pueda sembrar, que pueda crecer. Entonces, usted necesita el evangelista, el profeta, el misionero, que salga a predicar. Usted, pastor, sí, salga a ministrar. Ese es un buey, tú no lo puedes dejar ahí. Así es. Tiene que tener un tiempo de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos que entender que vamos a tener cabras que se van a defender. Que van a defender. Hay cabras dentro de la iglesia que son buenas porque hasta defienden el pastor. Sí. Son cabras, pero defienden. Sí. O sea, son cabras, pero de repente, ¿qué es lo que te pasa con mi pastor? Ellos son medio muy cucos los pastores, pero si tú te metes con su pastor y le dices, no, espérate, cuidado con mi pastor, porque esa cabra, aunque sea cabra, sea una persona violenta y que tenga su actitud, es un ser, bendito sea el Señor, que es su naturaleza sin la violencia, o sea, cierta cosa, pero puede cambiar. Así es. ¿Tú me entiendes? Pero tiene que tener cuidado con ponerlo como oveja, porque es cabra. Entonces las ovejas tienden a ser un poquito cariñosas, muy pegajosas, tienden a, ¿tú me entiendes? Entonces son muy mansas. Entonces esa cabra no está, va a cuidar su territorio, no es lo mismo. Entonces el pastor tiene que tener cuidado. ¿Puede una persona tener la mentalidad de cabra? Sí. ¿Puede esa persona cambiar? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Sí. Pero es algo difícil. Ahora hay una naturaleza, porque ya estamos hablando de parte de naturaleza. Una cabra tú nunca la has visto como oveja. Así es. Ahora, si esa cabrita nació como oveja, claro que va a imitar lo de la oveja. Sí. No sé si me entienden. Si esa cabra, porque hay que analizar todos los puntos también. Si esa cabrita, aunque sea cabra, nació y fue criada por una oveja, aunque tenga cacho, su actitud será de oveja. Será de oveja. Así es, así es. Aunque su naturaleza sea oveja, pero su actitud, porque tu actitud y tu carácter es forjado de acuerdo al ambiente donde tú estás. Hay ambientes que cambian personas, por eso hay personas, pero eso va a depender ya si la persona quiere cambiar. Porque hay personas que vienen de otra congregación con una maña, con una actitud, con una forma, y cuando tú quieres cambiarlo, no quieres. ¿Qué es lo que yo hago con muchas personas así? Cuando llegan a la congregación, lo dejo sentado ahí un tiempo, hasta que yo le haga una transfusión de sangre. Claro, tengo que hacer una transfusión de sangre para que entonces yo le pueda poner mi sangre, mi ADN. Porque ese muchacho puede hacer que venga con un problema en la sangre, de azúcar, de leucemia, de falsemia. Pero yo te voy a dejar que tú vengas para acá y que con tu leucemia y tu falsemia. No, hay que contaminar. No, tú tienes que ser limpio. Cuando ya yo vea que tú conectas con nosotros, entonces tú eres hijo. Porque lleva mi sangre, si te conectas, me dice, oh, pero espérate, Pastor, mejor positivo. Pastor, esto está profundo, No, hermano, estos códigos que usted está desatando ahí acerca del llamado pastoral es algo muy profundo. Yo sé que hay gente aquí que van a ser muy edificados a través de estas palabras que el pastor está hablando acá, está desatando en este lugar. Gloria al Señor. Pastor, hablando del pastorado, ¿usted cree que los pastores, aparte de que son pastores, no deben de trabajar en el término secularmente hablando? Bueno, eso es muy profundo, Sergio. ¿Realmente el pastor debería estar a tiempo completo? Bueno, el apóstol Pablo habló acerca de eso y decía que él hacía tienda.
aunque Pablo no era pastor en el término de que Pablo no se sentó en una congregación. Pablo era apóstol y fundaba congregación y ponía personas ahí. Ahora, la Biblia dice que el que se entrega en la milicia, imagínate que usted sea militar, usted no se puede entregar en los negocios de la vida. Sería bueno que el pastor dedicara su tiempo al pastorado. Sería bueno, creo que sería recomendable, pero, mirá dónde está el pelo en la sopa. Pero lamentablemente por la corriente de pensamiento y la mentalidad actual, sería bueno que por causa de eso, que el pastor trabaje. Mira, porque la iglesia lamentablemente, yo mismo no he tenido no he corrido con la suerte de tener personas, tengo 2 o 3, pero de que todos diezmen, que todos ofrenden, o que la iglesia tenga la capacidad económica para poder sustentar mis gustos, o sea, que te cubre tus gastos. Mis gastos. Mira cómo viste este negro, a mí me gusta vestir bien. Entonces imagínate que alguien diga, no, el pastor viste así porque yo le di eso. Entonces, para cuidar esa parte, Pablo dice, no, yo hacía tienda. O sea, yo creo que el pastor debería prepararse económicamente para no tomar esta parte como un trabajo. Okay. Porque si tomamos el pastorado como un trabajo, no como un llamado, no como una vocación, entonces seríamos como, y discúlpenmelo, pero lo voy a mencionar, seríamos como los médicos que actualmente no trabajan por vocación, o ciertos maestros, no todos, pero en mayoría, no trabajan por vocación, sino por el dinero. ¿Me entienden? Entonces el pastor no debería enfocarse en eso, sino que debería tener su entrada para así no tener ese problema que es difícil, ¿no? Es difícil porque algunas veces tú no tienes que comer en la casa, tú no tienes, entonces tú vas al diezmo y la ofrenda y lo que hay ahí para pagar la iglesia, para pagar la luz, y tú no puedes agarrar el dinero de pagar la iglesia, de pagar la luz, para tu alimentarte. Entonces los pastores que están a tiempo completo sufren muchísimo. No están en pecado, no están mal los pastores que tomen del diezmo o que tomen de la ofrenda. Yo no lo hago, pero yo no culpo a los pastores que lo hagan porque trabajan ahí. Así es. Amén. Ahora, me gustaría que los pastores trataran de hacer todo lo posible de hacer una entrada, de tener una entrada diferente, para que si un día peca, porque tú puedes pecar, sí, no, claro. Y tú te imaginas que tú peques, pero tienes que seguir en el pastorado porque es mi única entrada. Ahí es que yo como, ahí es que yo mantengo. Ahí es que yo mantengo mi familia. Tengo que seguir predicando porque aunque yo pequé, ¿cómo yo mantengo mi familia? Wow. ¿Ya entendiste? Entonces tenemos que verla de todas las perspectivas. Es bueno que el pastor de una manera u otra tenga un negocito, tenga una entrada, aprenda a hacer algo, que si un día Dios lo libre, cae en un problema, porque esto no es un asunto de para siempre, tú puedes cometer un error, tenga la capacidad y el material colgante, como dice Steven, de detenerse y decir, espérate, tengo que detenerme y tomar un tiempo de disciplina o de transición o transformación, pero cuando tú no tienes otra entrada, tienes que quedarte ahí obligado. Eso es igual que los evangelistas, sí, que solamente viven de la ofrenda. De la ofrenda. Mírame, hermano, yo no le aconsejo realmente a la mayoría de los evangelistas que se enfoquen en la ofrenda. Miren, porque número uno, no vas a predicar bajo el agua que debería predicar. Así es. Y número dos, hay lugares que tú no vas a querer ir. Mira, yo he tenido que ir al sur profundo, y los hermanos del sur, que Dios los bendiga, pero cuando tú vas al sur profundo a predicar, yo personalmente que tengo una Ford Escape, gasto un poquito, y usted tiene que pagar peajes si te va por aquí, ir a esa área, gastar gasolina, casi 5 o 6 mil pesos de gasolina, y te entregan un sobrecito amarillo con 2.000 o 3.500 pesos. Ya usted sabe, amado. Tú por más que quieras no quejarte, eso me ha pasado. por más que tú no quieras no sentirte mal, tú te sientes mal porque tú miras entre lo que gastaste con lo que recibes y dices, pero es un abuso. O sea, tú me estás invitando de Boca Chica para el sur profundo, me estás dando 3.000 pesos, 4.000 pesos, y eso no resuelve lo que se llama la gasolina. O sea, que yo creo que eso es una cosa que si tú tienes tu trabajo, si tú tienes tu entrada, entonces eso no te afecta tanto, porque tú dices, bueno, esto es un hobby, sí, lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo por amor a la sangre, pero es bien difícil. Yo personalmente le doy gracias al Señor que Dios de una manera u otra me suple. Así es. Pero no es fácil.
extrapolarse, viajar tan lejos. Algunas veces tú tienes que coger cuarto prestado. Yo lo he hecho, coger dinero prestado para decirle, mira, ahorita yo te lo doy. Y cuando tú llegas al evento, la mayoría de las personas no se quiere preparar. Yo no estoy de acuerdo con que se ponga tarifa. No estoy de acuerdo con eso. Lo combato. Creo que no se debería. Pero los pastores que invitan, yo invito a un predicador y yo me preparo antes. Los pastores que invitan, los ministros que invitan a eventos, mire la distancia que usted invita al predicador, no sea tan tacaño, porque algunas veces usted maltrata al predicador o hace que esa persona piense, wow, yo gasté tanto y mira lo que recibo. Y aunque usted diga, no, porque él no tiene que pensar en eso, sí, pero tú lo invitas, le agendas, le dice que tiene que ponerse pantalón fino, le dice que tiene que ponerse corbata, Tremendo. que no puede tener barba, Wow. que no puede tener y que muñita, ¿ya me entiendes? Que tiene que llegar temprano, y que si ese predicador te dice a ti que no pudo ese día, Hay problemas. hay problema porque tú vas a desacreditar. No, entonces, si tú exiges, tú debes ser responsable de cumplir también. El que invita paga. Dios mío. Y los pastores no pueden decir, ah, porque cobra. Hermano, usted recibe diezmo, usted recibe ofrenda. Entonces, pastor, usted está diciendo, así mismo como los pastores exigen a que los miembros diezman, a que los miembros ofrendan, también ellos también deben de cumplir con su error. Sí. Que no quedarse con la ofrenda del predicador. No debe. Eso es bíblico también. Pastor, usted ha tocado algunos puntos muy importantes, muy importantes. Saben que tenemos mucha controversia en cuanto al diezmo. ¿Qué usted dice acerca del diezmo? Bueno, realmente, Porque hay gente que dice que el que no diezma pues está pecando. bueno, yo voy a tratar de ser lo más bíblico posible con este tema. Mire, lo primero que tenemos que entender es que diezmar, ¿a quién le ayuda? ¿A quién le ayuda? Eso es lo primero que tienes que preguntar. ¿A quién ayuda? ¿A Dios? No, porque Dios no necesita dinero. ¿A quién ayuda? Bueno, número uno, le ayuda a la congregación donde yo estoy. ¿Por qué? Porque ese dinero, si el pastor es buen administrador, gracias a Dios, ojalá que sí, ese dinero se utiliza para el bienestar de la misma congregación. Hay congregaciones, bueno, yo mismo tengo aniversario en la congregación. Y nada más en una cosita como esta que se está viendo aquí atrás, y una cosita, se me fueron 10,000 y pico de pesos. Ya tú sabes. Eso es una decoracioncita para el altar. No le estoy poniendo esto que le quería poner, sino le estoy poniendo una cosita así, Para que se vea bonito. para que se vea bonita la congregación. Si alguien, eso se toma del dinero de la ofrenda, y algunas veces de lo que yo puedo conseguir, y hay hermanos que se dejan tocar. Eso es lo primero, el abanico que está en la iglesia, la luz que se paga de la iglesia, o sea, todo eso se paga con el diezmo. Pastor, no, con la ofrenda. No, hermano, que usted no ofrenda. La iglesia del siglo XXI dice, la ofrenda, varón, es mejor la ofrenda que el diezmo. Es que usted es una persona doble moral, porque es que nadie ofrenda aquí. Nosotros damos de limosna. Es verdad. Nosotros damos 10 pesos de ofrenda. Nosotros damos 20 pesos de ofrenda. Nosotros somos limoneros. Sin embargo, la Biblia dice que los primeros cristianos vendían su casa. Su casa. O sea, no, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. No, es que tú tienes que entender que existía todavía el templo en Jerusalén. O sea, si existía el templo de Jerusalén, ¿cómo los discípulos pueden tomar diezmo? No pueden, porque entonces violarían lo que se dice en el diezmo. Escúchame para que entiendan. El templo de Jerusalén todavía estaba de pie. Lo que no estudian es que cuando la gente no estudia, si el templo de Jerusalén está de pie, el diezmo hay que llevarlo a Jerusalén, aunque usted sea cristiano. El diezmo no se le podía dar a ninguno de los cristianos. Número uno, porque ellos no tenían templo. Se hacían las casas, en casas se hacían los cultos. O sea que no había un templo. Usted no puede llevar el diezmo ahí. Cuando el diezmo se llevaba al templo de Jerusalén, y tenían que hacerlo y era obligatorio y es bíblico. Al templo de Jerusalén. Cuando el templo de Jerusalén es destruido en Tito el Grande, la época de Tito el Grande, que se cumple lo que dice Mateo 24 en su versículo 1, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
que se cumple ese texto bíblico, entonces ahí es donde entramos en que la iglesia entonces, ya que no tiene un templo físico, porque no hubo un templo físico, entonces ¿cómo se hacían estos hermanos? Porque hay que diezmar, que está en la ley. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Ofrendaban. ¿Por qué la iglesia del primer siglo no utilizaba diezmo? Por la misma razón de que tenían una mentalidad de que Cristo iba a venir ya. Y al tener esa mentalidad de que Cristo iba a venir ya y no tener templo, no podían ejercer lo que se llama el diezmo, porque el diezmo tenía que llevarlo al templo, a los sacerdotes. Aleluya. ¿Te entendiste? Ahora, una pregunta simple. ¿El diezmo es en la ley o antes de la ley? ¿Era judío Abraham? ¿Era israelita Abraham? No, no era israelita, no era judío. Entonces Abraham da diezmo. ¿Quién le enseñó a Abraham a dar diezmo? Entonces, nosotros tenemos que, cuando vayamos a escuchar estas falacias al domine, este grupo determinado de rabanos, que no son rabinos, porque un rabino real y una persona que conoce el hebraísmo, nunca te va a decir a ti que el diezmo es de la ley. Porque no existía ley cuando estos dos patriarcas diezmaron. Abraham, Jacob, donde se menciona el diezmo por primera vez fue Abraham dándole diezmo a Melquisedec. Y este muchacho que le dice a Dios: si me bendices en el lugar donde voy, yo te voy a dar el 10%. O sea, estamos notando de que no hay una ley oral, una ley escrita que determine que había que dar diezmo, pero estas personas que servían al Señor por gratitud decidieron dar diezmo. Sí, porque el diezmo de Abraham fue un diezmo de gratitud, pero el diezmo de Jacob fue un diezmo condicional. Por ende, vemos que Dios no le exigió a Jacob diezmo, ni tampoco se le exigió a Abraham. O sea, ¿el diezmo es una exigencia? No, el diezmo es una devoción. ¿Cuándo se convierte en una exigencia? Pastores, escuchar, porque no podemos enseñar las cosas por enseñarlo. Malaquías 3:10 no habla con la iglesia. Lo podemos usar. Tremendo. Lo podemos utilizar como un símil, pero no le está hablando a la iglesia. No seamos hipócritas, doble morales, ni tampoco le añadamos a la palabra donde no va. Yo no utilizo Malaquías 6:10 para manipular. 3:10 no. Yo no utilizo esa Malaquía para hablarle a la iglesia, porque Malaquía no estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en el sacerdocio, que el sacerdocio dejó de hacer la voluntad de Hashem Adonai para emplearse, para buscar otra cosa, porque el pueblo le había robado a Dios, porque estaba establecido en la ley mosaica de que había que dar diezmo. No era para Dios, sino para el pueblo, para que el pueblo de los levitas pudieran mantenerse haciendo la voluntad del Señor, porque ellos no tenían dónde recostar su cabeza. O sea, ellos no trabajaban y no tenían tierra para trabajar. Entonces el pueblo tenía que traerle semillas, tenía que traerle todos los granos, etc. Y Dios lo establece como una forma litúrgica, como una forma de obediencia. O sea, Malaquías 3:10 no se puede concatenar con la iglesia, no es la iglesia. O sea, para usted hablar del diezmo, usted no necesita Malaquías. Usted puede utilizar la bendición de Malaquías, que sí, el que diezma a Dios le abre puerta económica. Sí, porque no salvífica, ojo, no salvífica, económica. El diezmo es una bendición económica, no salvífica, porque entonces impío que diezman se salvarán, pero su economía está bien sólida. O sea, el diezmo lo que produce es lo que Dios le agrada a ellos, es la devoción, no la obligación. Porque existe yo soy de lo que creo en el poder de dar, en el poder de dar. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Bien, cuando usted da, eso lo podemos ver en todos los ámbitos. El que no es come solo, nunca pasa hambre. ¿Ya entendí? Entonces, cuando la Biblia te dice que es mejor dar que recibir, o sea, cuando tú diezmas y ofrenda, tú estás, número uno, dejando comida en la casa del Señor. Pastor, pero que antes lo que se diezmaba era dinero.
No sea incoherente. No, no era dinero. No sea incoherente. Sí se diezmaba hasta plata. Busque en la Biblia que hubo un momento donde se necesitó dinero para poder reconstruir el templo, porque, por favor, y se hizo. Pero no obstante eso, mis santos, ¿por qué ya no se diezma como se diezmaba antes? Tú siembras, tú eras agricultor. Porque se estaba diezmando de lo que la gente hacía. El oficio de antes era o tener viña o tener ser agricultor. Se vivía del fruto de la tierra, de la apicultura, de la avicultura, de todo lo que tenía que ver con eso, con los productos avícolas, etcétera. O sea, usted no puede. Se vivía de la miel. Si usted sacaba miel, tenía que diezmar. Si sacaba pescado, tenía que diezmar el pescado y llevarlo allá. Pero ya usted no pesca. Aquí ahora el intercambio es dinero. Por ende, si es dinero, usted entiende qué fue lo que preguntan los discípulos. ¿En cuánto usted vendió la heredad? O sea, que era dinero. Entonces ahora sí tenemos lugares de reunión. No tenemos el templo de Jerusalén para elevar diezmo allá. Y como somos gentiles, gentiles que judeo-cristianos, como usted le quiera llamar, entonces nosotros tenemos nuestros lugares donde nos reunimos y ahí usted diezma y ofrenda, amén, por la sencilla razón de que se necesita eso para el bienestar de la congregación. No lo vea, hermano, no lo vea como un mandato de maldición, véalo como una bendición. Y pastor, no tiene que utilizar Malaquías para hablar de la persona del diezmo. Sea transparente también, que hay pastores que no quieren trabajar en la transparencia. Y hay miembros que exigen al pastor que tiene que orar, que tiene que remitirse con Dios, que tiene que ser santo, que tiene que estar aconsejándole, ayudándole en todo, pero no saben sustentar la ley del Señor. Amén, gloria a Jesús. Muy profundo, muy profundo. Buena explicación del pastor acerca del diezmo. Pastor, hablando del pastorado, ya nosotros creo que vamos a quedar ahí, en el pastorado, tocando algunos tópicos que tienen que ver con el pastorado. ¿Qué usted opina acerca del pastorado de la mujer? Ese es uno de los temas más tremendos de la congregación cristiana. ¿Por qué es uno de los temas más complicados? Porque el apóstol Pablo nos lo puso difícil. Sí. Nos lo puso difícil a la mayoría de los teólogos. Pero aguántate ahí. Y estudiosos de la palabra. Yo estuve haciendo un técnico y en ese técnico había una materia que era de teología. Y el profesor de la teología nos dijo que Pablo no dijo eso. Bueno, yo le voy a decir una cosa, que yo no sé si fue añadido, no sé lo que es, pero yo sé que está ahí y lo tenemos ahí. Sí. Y yo tengo esa información también, pero yo no puedo pararla. No tiene dónde sustentar. No tengo dónde sustentar, yo no estaba ahí. Pero sí puedo decirte lo siguiente. La historia de la mujer desde un principio ha querido ser, la mayoría de las personas han querido tapar y echarla a un lado las historias de la mujer bíblicamente. Sí. Para poder entender el tema de la mujer y el ensañamiento de Satán con la mujer y su ministerio, tendríamos que ir al libro de Génesis. En el capítulo 3, donde Hashem Adonai pone una sentencia sobre la serpiente. Y dice esta palabra: pon enemistad entre ti y la mujer. Ojo, porque a mí, yo necesito que la gente pueda entender este texto. No solamente era entre la simiente de ella, no. Entre la serpiente específicamente, no con el hombre, sino directamente con la mujer. ¿Por qué Satán utilizar textos bíblicos? Sí, Satán utilizar textos bíblicos para callar a la mujer. Oh, pero Pablo lo quería callar. No, lo que pasa es que malinterpretan siempre a Pablo. Míreme, hay tantas cosas en la Biblia que se han malinterpretado de Pablo, que Pedro tuvo que saltar y decir: los textos de Pablo son muy profundos. Pedro y muchos indoctos lo tuercen. O sea, ¿qué es lo que Pablo está corrigiendo? Específicamente, ¿dónde está corrigiendo? Pablo está corrigiendo en la cultura de las Corintias, de Corintio, una cultura tremenda que había en Corintio, donde las mujeres que eran griegas, que eran de esa parte, tienen por ahí creo que la diosa Diana de los Efesios,
tienen a esa mujer, entonces tenemos a una diosa Diana de los Efesios y tenemos mujeres empoderadas, como la que tenemos hoy, Santo. que no respetaban a sus esposos, que tenían la capacidad, amén, de hablar, no como esa judía que no podían hablar. Entonces Pablo es judío. Sí. Pablo está en una comunidad judía, que aunque muchos aceptan a Cristo y otros son gentiles, Pablo tiene una congregación donde hay gentiles, donde hay creyentes, donde hay judíos. Entonces Pablo está diciendo, la mujer aprende en silencio, cultura judía. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro de la congregación. Si Pablo está corrigiendo eso, es porque hay una gallareta. Pablo está corrigiendo el problema de la congregación. Pregúntale a su marido en su casa, por eso había un problema, una preguntadera, una liviandad. Entonces, estamos en una época, Pablo está hablando en su época. Porque acuérdense, Pablo habla de prácticamente del ser siervo y dice que está siendo siervo, que respeta a su señor, cuide a su siervo. Y ahí no llega. Entonces, tenemos que seguir con la esclavitud. Porque era una forma de esclavitud. Entonces vamos a agarrar la esclavitud porque Pablo dice que el siervo sujétate a tu amo. Pero lo que pasa es que Pablo está viviendo una época donde eso es común, eso es normal. Pablo también escribe y dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Tú no te has preguntado por qué Pablo escribe que el obispo debe ser el marido de una sola mujer? ¿Por qué, pastor? Porque se casaban más de una vez, tenían dos mujeres. Era costumbre normal que en aquellos tiempos los hombres tuvieran dos mujeres. Pastor, mire, aquí tuvimos un estudio sobre el pastorado. Yo tengo aquí en el canal, le voy a mantener el link. Y estuvimos hablando acerca de precisamente este texto, donde Pablo habla y dice que para ejercer el matrimonio, ejercer el ministerio del pastorado, tiene que ser marido de una sola mujer. Eso era uno de los requisitos que se exigía. Entonces, donde ahora mismo tenemos muchas mujeres que están pastoreando sola y hombres que están pastoreando solos. Entonces, ¿qué usted dice acerca de esas personas que están ejerciendo el liderazgo del pastorado soltero o soltera? Sí, yo voy a entrar en eso de una vez, inmediatamente te muestre lo de la mujer. Okay. ¿Verdad? Mire, Pablo, le repito, está corrigiendo un asunto específico local y en la época era válido. Pablo no está haciendo todo lo posible de que sea establecido eso, porque Pablo dice una palabra, entonces hay una incongruencia, porque dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos, o sea, está condicionando la salvación de la mujer. Entonces, o hay un problema, un error interpretativo, Sí. hay una mala transliteración, o quien escribe no es Pablo. Porque no puede ser que usted me diga que la mujer va a engendrar cuando la mujer no engendra, sino que el hombre engendra, y Pablo conocía eso específicamente porque Pablo es un tipo preparado. Venga acá. Y Pablo no va a agarrar una condición, o sea, el hombre se salva por fe, pero la mujer se salva engendrando hijos. O sea, ahí hay un problema garrafal que tendrían que explicarme estos machistas que dicen que la mujer no puede pastorear. Segundo, tendrían también que explicar por qué Débora, en un tiempo donde los hombres eran los que gobernaban, Débora profetiza la Débora, y marido, tenía esposa, mujer de Lapidoto, Sí. profetiza y jueza en Israel, Una mujer donde la gente venía a consultarla y ella juzgaba al pueblo. Y un hombre de Dios dice que no se moverá si ella no se mueve, dándole a entender que ella es la autoridad del lugar, que aunque él sea el guerrero, porque los hombres no iban a la guerra, pero ella era la autoridad. Entonces, esa lagunita tiene que... Entonces, Pablo dice, y en Cristo no hay varón ni hembra, ni libre, ni esclavo, ni excita, ni etc. No sé, o sea, Pablo está diciendo que en Cristo somos uno. Pablo entonces está moviéndose más profundo y dice el texto que la hija de Acabo. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que no permite que la mujer le hable a los hombres cuando quienes enseñaban en las casas eran las madres?
¿Te me estás entendiendo? O sea, lo que tenemos aquí es una incongruencia muy fuerte en estos textos. O Pablo está corrigiendo algo específico y se está tomando para establecer otra cosa. Eso sí. Otra cosa también, el pastorado solo. Bueno, eso es algo que ha surgido desde hace mucho tiempo, que la persona pastorea siendo joven, solo, sin casarse. No es recomendable que una persona soltera pastoree. Ojo, no es que es pecado, pero no es recomendable. Lo recomendable es que tenga esposa, que tenga alguien al lado suyo. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, o si los jóvenes se enamoran de sus profesores, imagínense, si se enamoran de personas mayores que ellos ven ahí, que lo tienen ahí siempre, imagínate cómo no se van a enamorar de una sierva sola pastoreal, de un siervo solo pastor. No es recomendable, pero hay personas que lo han hecho y le ha ido bien. Ojo, dije que no es recomendable, estoy diciendo que es pecado. Lo mejor es que usted esté con su pareja. ¿Por qué? Porque hay siervas que van a tener ciertas situaciones que no lo pueden hablar contigo, que tienen que hablarlo con una mujer. sí. ¿Me entienden? Ahora, en ese caso, pues ponen copastora o ponen copastor, etc. Pero es bueno que la persona tenga su familia, que esté casado. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay batallas carnales que nosotros libramos y no sea, usted no es tan espiritual. Usted también siente, usted se le eriza la piel. Así es. Entonces es más recomendable que usted tenga una pareja. No es que sea pecado hacerlo. Hay pastores que han estado solos y lo han hecho bien, pero es más recomendable. Ahora, hay otros que tienen su esposo, pero el esposo está descarriado, y ese es otro caso, porque eran cristianos, el esposo se descarrió, o etcétera. No puede pagar el justo por el pecador. Pero que es más recomendable tenerlo, sí, porque es más favorable para esa persona y se libra de muchas situaciones. Gloria a Dios. Así es. Muy de acuerdo con usted, pastor. Nosotros estamos llegando ya al final. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Pues no hay problema. Esto está bueno. Esto está bueno, mi gente, esto está bueno. Quisiéramos que usted nos habla acerca de las características que debe de tener un pastor. Gloria a Dios. Bueno, una de las primeras cosas que debe tener un pastor es amor. Sí, porque la Sagrada Escritura dice que el amor, es porque el amor cubre multitud de faltas. Y el trabajo del pastor es cubrir, proteger, salvaguardar. Un pastor que tiene amor por las almas, por las vidas, va a poder salvaguardar y cuidar a las personas. Otra cosa también, tiene que tratar de tener el fruto del Espíritu. Esa paciencia. Tiene que tener paciencia, hermano, pero mucha. Sí, tiene que tener paciencia. Y tiene que tener carácter. El pastor debe tener carácter, porque una persona con carácter no es muy polar, sino que tiene carácter, que fue forjado después de su ambiente. O sea, pasó procesos, pasó momentos difíciles. Porque el pastor que nunca ha pecado, que nunca ha cometido un error, que nunca ha metido la pata, que nunca ha cometido ciertas faltas, ese pastor se va a creer muy sabio, muy cosa, y no va a poder, muy superior, y no va a poder lidiar con ciertas cosas, y no va a poder aconsejar al que peca, al que comete error, porque no lo va a ver de esa manera. No, pues yo nunca he pecado, yo nunca he cometido error, yo siempre me he mantenido santidad, yo nunca he tenido problemas. Otra cosa también, que tenga experiencia, que no sea un neófito. No puede ser neófito, o sea, no puede ser nuevo, no puede ser simple, debe tener. Habla con Timoteo respecto a eso. Otra cosa también, debe ser una persona moralmente intachable. No en que no tenga dificultades, que no haya cometido errores, pero que no caiga en descrédito. Una persona también sabia, porque tú necesitas en un momento determinado la sabiduría para poder trabajar cierto tema y tener, una empatía. Debe ser una persona empática. El pastor debe ser empático, porque hay situaciones en que si tú no tienes empatía, tú vas a matar a la gente, poniéndole una disciplina ahí de 1000 años,
como que se había matado una gente. Que era un criminal. Un criminal, cosa que Dios perdona de una vez y tú quieres ponerle 50.000 años ahí. O sea, el pastor también debe ser psicólogo. Aprende algo de psicología, lea hace par de libros de psicología. Usted debe ser maestro, usted debe ser de todo. Pero una de las cosas es mantener el amor. Si no hay amor hacia las almas, si no hay amor hacia los demás y el nivel de paciencia y la espiritualidad, el pastor no va a poder echar para adelante. Y el conocimiento bíblico. Amén. El pastor no puede agarrar y que sacar un texto fuera de contexto. Eso no se le permite, pastor. Y que hacer un exégesis personal de un tema que tiene que ver con otra cosa. No se le permite eso. Lamentablemente usted no lo permite. Tiene que estudiar, va a ser bien entero estudiando. Por eso es mejor, digo, que el pastor no trabaje para que la iglesia tenga la capacidad de tener un pastor preparado. Amén. Sabe que nosotros aquí hemos tenido pastores acá que comparten su testimonio con nosotros y que han venido aquí a compartir con nosotros. Y uno de esos pastores, que es un pastor haitiano, este pastor nos habló de este tema en cuanto a los pastores que no trabajan, que deben de trabajar. Y él dice que así mismo como Dios te da la capacidad para usted ganar alma, para usted dirigir su grey, Él también, si usted le pide, Él también puede darte la capacidad para usted producir dinero. Tiene que. ¿Entiende? Él dice que el pastor tiene que usar la sabiduría de no trabajar tiempo que le quita el tiempo de él hacer el trabajo del pastorado, pero sí el pastor tiene que buscar la forma de negociar o emprender de manera que tenga una entrada que su responsabilidad, que su familia no tenga que estar dependiéndose de la iglesia. Y eso es bien fuerte, esa parte, porque hay muchas familias pasando por momentos bien difíciles. Sí. Por causa de que no pueden ir a un resort, no pueden ir de vacaciones. Hay muchas cosas, mucha carencia. Hijos de pastores, se lo digo por experiencia, que tienen que crecer con una ropa. Sí, eso es delicado. Que hasta para recortar eso, pero no porque el papá no tiene dinero. Porque es como usted dijo, que realmente si usted está pastoreando una iglesia que está en un lugar donde va gente con dinero, no es lo mismo que usted está pastoreando un campito donde la gente lo que necesita que usted le dé. ¿Usted me entiende? Igual que Boca Chica, imagínate San Andrés, donde yo estoy, en el lugar donde estoy, que es un lugar que hay mucha, pero bastante necesidad, y que esa persona tenga que depender de que José Heredia es el que debe darle y el que tiene que vaya a quitarle. Una persona trabajando en la zona, hermano. ¿Usted me entiende? Entonces eso es delicado. Sí, todo eso hay que entenderlo, y los pastores sí traten de hacer algo, traten de conseguir un negocito o algo, pero vuelvo y le repito, lo recomendable es que el pastor esté orando, buscando a Dios, Sí. metido con Dios. Hay pastores que lo hacen y Dios le ha bendecido, Dios le ha abierto puertas, Dios ha hecho de todo con ellos, y los miembros no vean el pastor como que tú lo estás manteniendo. Tú estás dando un 90% de lo que, digo, un 10%, y el 90% es Dios que te lo da. Suple para la casa de Dios. Diezmo. Amén. Espero que los miembros de mi congregación sigan diezmando. Aleluya. Dios bendiga a mi gente. Ya llegamos al final de este programa. Pues pastor, creo que usted va a tener que venir una vez y 2 meses y 3 veces y 4 meses. Ya vamos a estar aquí. Yo debía, ya pagué. ¿Verdad? Ya pagué. Y me gustaría darle una recomendación final a cada una de las personas que me están viendo. No vea al pastor como una persona común. Véalo como alguien que tiene una responsabilidad. Así es. No le sea de tanto dolor de cabeza. Permite que el pastor pueda pastorear tranquilo. Sé colaborador con él. Y personas que están cerca de los pastores, tú no alejes a un varón que está cerca de su pastor diciéndole: ¿para qué tú te vas a limpiar saco? ¿Para qué tú estás detrás del pastor? Déjalo tranquilo. Porque todo pastor necesita una persona que lo ame, sí, y que lo ayude. Sí, pastor, tú que estás luchando, sigue para adelante. Tu iglesia es pequeña, no te detengas. Así es. Vamos a echar el pleito y Dios te bendiga. Y también anunciarle mi taller. También tenemos un taller de exhortación. Amén. Lo quiero hacer online. Amén. Así es que le invito
Este taller va a ser de gran bendición, donde le vamos a enseñar muchas cosas que será de gran bendición para usted. Mi número de teléfono es 849-631-2588. Escríbanos, también apúntese y que Dios le bendiga. Shalom. Pastor, yo creo que usted no se presentó. Yo creo que usted no dio su nombre. Óyeme, no. Yo creo que no. Sí, mi nombre es José Heredia Sánchez. Estamos al frente de la Iglesia Cristiana Paso a Paso con Cristo en Andrés Boca Chica. En todas las redes me puede conseguir como Pastor José Heredia Oficial. Tengo una hermosa mujer que está vuelta loca y sin idea. Tengo un problema y se llama ser negro. Y ese problema de negro, cuando uno una mujer, uno tiene una esposa, siempre está contenta porque uno es negro. El varón sabe de eso. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la esposa que me dio y los 5 hijos que también tenemos. Estamos bendecidos. Hay que regalar este país, hay que entrar el regalo de negro. No vayan a quejar a la gente. ¿Verdad? Y siempre estamos en el canal de nuestro hermano Wester. Sigan esta página. Sí, amén. Sigan esta página. Miren. No me vengan a decir que caminando aquí. Uno con Dios. Uno con Dios. Somos uno con Dios. Así es. Y vamos a estar aquí a menudo. Así es, pastor, fue un placer, de verdad, compartir con usted por primera vez en nuestra cabina. De verdad, feliz, contento de tenerlo acá. Amén. Así que yo te sabía. Igual. Usted es de nosotros y nosotros somos de usted.